Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida. Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz. Bienvenidos. Hola. Yo creo que ya estamos conectados a Facebook Live. Qué bueno poder compartir nuevamente con ustedes. Bienvenidos a un episodio más de Voces del Alma. La verdad que estamos muy contentos acá compartiendo con ustedes. Gracias por escucharnos, gracias por vernos a través de estas plataformas. Y la verdad que siempre emocionados porque cada tema que viene con nosotros es un tema súper especial. Y pues bueno, me presento. Mi nombre es Pablo de León y estoy aquí en Guatemala. Pues el tema que traemos hoy en nuestro episodio es cómo gestionar la salud en tiempos de pandemia. Y pues para eso le doy la bienvenida a mi amiga Stephanie Segura. Bienvenida, Stephanie. Hola, Pablito, muchas gracias por el pase y gracias a todas las personas que se irán conectando a esta transmisión. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que disfruten este tema y que les sea muy útil a cada uno. Queremos compartir la frase como cada lunes referida al tema y esta es la siguiente. La mente tiene una gran influencia sobre el cuerpo y las enfermedades a menudo tienen su origen allí. Esta frase la dijo Jean-Baptiste Molière. Ahí me perdonan el francés. Y ahora a mí me toca presentarles a Nelson Páez, nuestro amigo. Y bienvenido, Nel. ¿Cómo estás? Todo bien, Steph, pura vida. Eso, Pablito, qué alegría nuevamente aquí grabando un episodio más de sus Voces del Alma. Bastantes ansiosos ya por empezar este tema, que este tema la verdad es que es sumamente importante, que lo queríamos tocar. La verdad que nos alegra poder abarcar estos temas y que este mensaje que tratamos de llegar por medio de este podcast cale profundo en las personas y llegue cada vez a más personas. Así que muchas gracias a las personas que se están conectando ahí en Facebook Live. Reciban esta bienvenida y un fuerte abrazo desde aquí, ¿verdad? De su amigo Nelson Páez, de Pablito, de Stephanie, que somos los que manejamos aquí esta loquera del podcast de Voces del Alma. Recordarle también que como todas las semanas este episodio va a estar saliendo en la mayoría de plataformas en las que nos encontramos la próxima semana, ya sea en Spotify, estamos en Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, Stitcher, Deezer, iHeartRadio, más de 12 plataformas nos vas a estar oyendo ahí. Entonces todos y todas bienvenidas, y la verdad es que me da un enorme placer presentar a la invitada que traemos el día de hoy. La verdad es que tengo el placer de conocerla y sé la calidad y el enorme corazón que trae la doctora, que yo le llamo de mucho cariño la Doc, ¿verdad? Entonces ella es la licenciada en Psicología y Salud, Ana María Jurado. ¿Cómo estás, Anita? ¿Todo bien? Muy bien, Nelson, por suerte. Aquí muy feliz y muy honrada de estar con ustedes esta noche, que nos permita, ojalá, incidir, aunque sea un poco, en el control de esta enfermedad tan compleja que nos tiene al mundo entero en una situación tan complicada de salud. Así es. Entonces, gracias por aceptar la invitación, gracias por compartir el mensaje que trae. Yo sé que cada día ahí estás leyendo artículos y posteando artículos, cuales yo también los leo y me informo, y entonces sé que me decías que querías hablar mucho de esto. Entonces aquí tienen las Voces del Alma. Este programa es para usted y para que informe a las personas que nos ven, ¿verdad, Pablito? Sí es, Nel. Doc, gracias. Ya le decimos Doc también. Costó que Nelson la invitara, pero bien. Muchas gracias. Más bien es que ustedes tienen muchísimas cosas de qué hablar y de repente ya yo hablo siempre de lo mismo, entonces de repente había que dar mucho aire y hablar de muchas cosas. Además, en esta situación del coronavirus, pues todas las personas profesionales estamos aprendiendo, ¿verdad? Todas las personas, todos los profesionales
estamos aprendiendo y no hay nadie que pueda considerarse, yo creo, un experto en este tema porque ha sido un aprendizaje para todas las personas. Entonces, así también nos ha dado tiempo de aprender y de tal vez ya 8 meses después empezar a decir cosas un poquito más sensatas con respecto a qué ha sucedido con el coronavirus y poder hacer un análisis más profundo, incluso en toda la región latinoamericana, de qué es lo que ha pasado, porque la fotografía es muy parecida en toda Latinoamérica. Sí, eso es una cuestión de seguir aprendiendo, ¿verdad? Todo esto es puras teorías que poco a poco se tienen que ir pues concretando en cosas que son más sólidas, ¿verdad? Pero para entender un poquito el tema de hoy, que cómo gestionar la salud en tiempos de pandemia, me gustaría que nos ayudara un poquito con respecto a lo que es el concepto de salud o cómo podríamos definir la salud. Muchas gracias de verdad por preguntarlo, porque normalmente cuando la gente le preguntan ¿qué entiende por salud? Te hace una referencia muy específica, ¿verdad? A todo lo que es, sobre todo es no estar enfermo. La gente tiende a pensar que la salud y la enfermedad son términos antagónicos y en realidad no lo son. Hay personas que pueden tener enfermedades como, por ejemplo, VIH y tener salud y estar muy saludables, tener una buena calidad de vida, tener bienestar. Entonces, eso es muy importante que las personas entendamos que la salud y la enfermedad no son términos antagónicos. Pero si yo les preguntara a ustedes, y entonces yo tengo esta maña, ¿verdad? La gente con la que estoy participando en este tipo de cosas siempre les pregunto, ¿usted qué piensa? Porque para mí es muy importante saber. Entonces, Pablo, si yo te preguntara a vos, ¿qué es para vos la salud? ¿Qué me dirías? Pues muchas veces lo entiendo, estar bien, ¿no? O sea, no estar sin enfermedad. Sí, o sea, ausencia de enfermedad. Exacto, así lo entiende la mayoría de la gente. Si no estoy enfermo, estoy saludable. Y eso, pues, además es complicado porque ¿qué quiere decir tener una enfermedad? ¿Qué quiere decir estar enfermo? Y esa es una pregunta muy importante porque normalmente cuando vos le preguntas a la gente si está enferma, te va a decir que no, porque no tiene una afección física, porque físicamente no está comprometida su salud, pero luego le hablas y resulta que tiene depresión o que tiene problemas de ansiedad muy graves o que tiene una situación socioeconómica muy difícil. Y la gente me dice, ¿cómo? ¿Lo socioeconómico tiene que ver con la salud? O sea, el hecho de que vos vivas en unas condiciones de pobreza, de violencia, de condiciones de acceso muy difíciles a cosas como educación, a una educación de calidad, eso afecta absolutamente tu salud. Porque al final, para la OMS, esa que ahora está brillando tanto por ahí, y que todo el mundo la ama o la odia, ¿verdad? Es ahí una relación amor-odio con la OMS. Fíjese que desde 1948, la OMS define la salud como un estado de bienestar, lo que usted decía al principio, sentirme bien, sí, pero no solo físicamente. Es un estado de bienestar físico, psicológico y social. Esos 3 factores son ineludibles en una situación de salud. Para que usted pueda decir que está saludable, tiene que sentirse bien en esos 3 aspectos, a nivel psicológico, a nivel social y a nivel físico. Entonces, por ejemplo, a mis estudiantes, yo siempre les pregunto al principio de la clase, levanten la mano cuántos de ustedes consideran que son saludables. Y levanta la mano un montón, son personas de 20 años, claro. Entonces, levanta la mano un montón, ¿verdad? Y siempre contás y solo hay 3 o 4 que no. Y entonces cuando una les da la explicación, les dice, estar saludable implica estos 3 factores, implica bienestar en estos 3 factores. Les pregunto, ahora sí, ¿cuántos de ustedes se sienten saludables? Y no alza la mano nadie. O sea, después ya todo el mundo pues empieza a reflexionar. Y en esta situación de pandemia, si nosotros tenemos en cuenta que es un bienestar físico, social y psicológico, ¿cuántas personas pueden decir a día de hoy en el mundo que están saludables? Yo me probablemente, sí,
perdón. No, perdón, no, termina la por idea. favor, Stephanie, adelante. Yo, ya ahí me dio la explicación la doctora de que es profesora. Me asusté cuando le dije a Pablito, ¿usted qué opina, Pablito? Me sentí como en el cole o en la U cuando el profe, y uno, de verdad, uno era el que estaba preparado para exponer y los demás nada más ahí haciendo la pantomima y uno, ay, Dios mío. ¿Me puede repetir la pregunta? Sí, ¿qué quiere decir? Eso, además que te lo encontrás muchísimo, ¿verdad? Que la gente, cuando empezás a tener estas conversaciones, especialmente aquí, vamos a suponer que no nos está viendo todo el mundo, ¿verdad? La gente se siente muy expuesta de empezar a hablar y el contrario. Porque nosotras, yo pues soy psicóloga de profesión, pero para mí es importantísimo para poder hacer ajustes en lo que una piensa, una tiene que empezar por lo que la gente ya cree y con base en lo que la gente cree, ir construyendo otras cosas novedosas que nos permitan ajustarnos a la realidad. Muchas veces el error que se comete es creer que uno tiene que hacer cambios radicales en cómo las personas hacen las cosas y a veces son cambios pequeñitos, a veces son pequeñas conductas que pueden costar mucho, pero son pequeños cambios que pueden hacer una gran diferencia, porque si haces un pequeño cambio, pero todos los días, cuando lo vas sumando al final del año, es un cambio gigantesco, ¿verdad? O sea, si vos decís, bueno, yo voy a empezar a salir a caminar 10 minutos todos los, bueno, pero ya es mucho más de lo que hacías antes, y si vas sumando 10 minutos todos los días, al final del año es ejercicio. Doctora, disculpe, es que no te escuché esa parte, se te fue el audio. Ay, perdón, sí, mi micrófono no es muy bueno, no es muy competente. El tema es que la salud, y a lo que quería llegar con eso, la salud es un agregado, es un producto. La salud no es algo que se tiene o no se tiene. Una tiene más o menos bienestar, pero es algo que se construye todos los días con tus posibilidades psicosociales, pero también en mucho con tus conductas y con las cosas que vos haces. O sea, al final, el gran problema que yo visualizo es que la mayoría de la gente piensa que mi salud es responsabilidad de terceros, no es responsabilidad mía, sino que mi salud es responsabilidad, no sé, del médico que voy a ver y que me diga si estoy o no saludable y que me dé o no me dé pastillas. Pero la gente no se sienta a pensar que de repente mi salud también es resultado de lo que yo como o de la cantidad de ejercicio que hago o la calidad de mis relaciones interpersonales, aquello de lo social que les decía antes, ¿verdad? O sea, resulta que si yo soy una persona que soy muy iracunda, que siempre estoy enojada, que con todos me peleo, no estoy saludable, porque entonces no tengo buenas relaciones sociales. Y para el ser humano las relaciones sociales son muy importantes. Entonces, la salud es un resultado de un montón de factores que se suman para decir si vos te sentís o no te sentís bien. Pero yo quisiera, lo primero es eso, pedirles que veamos la salud de forma más amplia, porque vieran cómo me ha pasado la gente que dice, ¿por qué una psicóloga está hablando de salud? Y yo, ¿cómo por qué? O sea, si de repente la psicología tiene todo que ver con la salud de las personas, absolutamente todo, y no solo por una cuestión mental, como nos decía Stephanie al principio en la cita que nos leyó, sino también que la psicología lo que más estudia es por qué las personas se comportan como lo hacen. Y si ustedes se ponen a pensar, la mayoría de los problemas de salud antes de la pandemia eran relacionados con el comportamiento de las personas. Por ejemplo, fenómenos como la hipertensión, que era la enfermedad que es hoy en día, sigue siendo la enfermedad de las más comunes. La hipertensión que es en el 95% de los casos, o sea, solo un 5% de los casos de hipertensión responden a cosas como embarazo o a diabetes o a alguna condición adicional preexistente genética. Solo un 5%, el 95% o el 90% restantes están relacionados con el comportamiento de las personas, con los alimentos que consumen. Y al final comer y lo que yo me meto a la boca es una conducta. Y la cantidad de actividad física que realizan, o sea, el sedentarismo es gravísimo. O tener una condición como obesidad. Y la obesidad depende del comportamiento de las personas.
digamos que la obesidad no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, ¿verdad? Es algo que responde a un comportamiento sostenido de hábitos alimenticios y de ausencia de actividad física que te lo va gestionando. Entonces, la salud, pues la psicología tiene todo que decir al respecto y justo por eso aquí me tienen hablando de eso. Entonces, es importante que nosotras tratemos de entenderlo. La salud nosotras le llamamos salud integral. O sea, la salud es una integralidad de esos 3 factores que acabo de mencionar. Entonces, usted puede no estar enferma, pero si vive en condiciones de pobreza, probablemente se va a enfermar. Ahorita les voy a contar todo un rollo sobre una cosa que se llama los factores adversos de la infancia o las experiencias adversas de la infancia y cómo impactan en la salud, que tiene que ver con cosas más sociales, pero que impactan severamente nuestra salud, que ahorita eso va a estar relacionado con la pandemia en un momento. Listo. Qué increíble de verdad lo que llamamos nosotros las diosidades, ¿verdad? Cuando Dios permite casualidades. Hoy en el tema se relaciona mucho a lo que estábamos conversando con mi familia. Los lunes hacemos un grupo de oración, los que podemos estar juntos, y hoy hablábamos exactamente sobre cómo actualmente las enfermedades comienzan, muchas, no todas, pero comienzan por la parte psicomática, ¿cómo era, doctora? Perdón. Psicosomática, dicen. Sí, le dicen a eso. Sí, mucha la parte psicológica, ¿verdad? Es increíble que el tema se relacione. Y también, doctora, queríamos aprovechar su conocimiento y experiencia para que nos comente en esta pandemia propiamente, si ya ustedes como profesionales han identificado ciertas enfermedades o afecciones que las personas estén sufriendo, que estemos sufriendo, directamente relacionado a la pandemia del COVID-19. Esa es una pregunta importantísima. Yo lo que le puedo contar sobre todo son afecciones, obviamente, con una naturaleza más psicológica, que tienen que ver, como les decía, no solo con una cuestión de la mente, sino también con las conductas que las personas emiten, ¿verdad? Y esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta porque el factor más preponderante, nosotras en la Universidad de Costa Rica, espero pronto podamos sacar ya el estudio, ahí les vamos a pasar cuál es la encuesta, por si además la quieren llenar, estamos haciendo una encuesta sobre cuáles son los efectos psicológicos de esta situación de la pandemia. Y en el mundo y en los países que han hecho estudios, el problema más grave es un problema de ansiedad. O sea, lo que más prevalente se está volviendo para todas las personas son problemas de ansiedad muy graves. ¿Por qué? Porque la gente está muy preocupada por el futuro, está muy preocupada por enfermar, está muy preocupada. Una cosa importante, aunque una no lo crea, es enfermar a su familia. Por ejemplo, hay muchísimas personas que tienen que salir no porque quieren, sino porque tienen que hacerlo. Y entonces están tremendamente preocupadas de traer la enfermedad a casa. Y eso le está pasando muchísimo a personas, no solo que tienen que trabajar en lugares como supermercados, en lugares de servicios que se consideran servicios esenciales, que no van a dejar de funcionar, como supermercados, como farmacias, como panaderías, este tipo de cosas de alimentación, cuestiones agrícolas, no pueden dejar de trabajar, pero también a todas las personas funcionarias de salud de primera línea de atención de la enfermedad. O sea, la cuestión es que la gente que está a primera línea de atención de la enfermedad tiene familias a la que tiene que regresar. Y entonces están trabajando y están todo el día luchando contra este virus, pero se van a sus casas con la preocupación de si será hoy el día que yo llevé la enfermedad a mi casa. Entonces, la preocupación se convierte progresivamente en muchísima ansiedad y vivir siempre en un estado de alerta constante de ver qué toqué, qué no toqué, que las manos, ¿verdad? O sea, de una alerta tan grande donde empiezo a enfermarme muchísimo de cosas como insomnio y las personas están teniendo problemas súper graves para dormir.
problemas gastrointestinales más o menos severos, tipos gastritis, colitis, cosas por el estilo, problemas de dolor crónico, o sea, tener dolor crónico de cabeza, dolor crónico de espalda, porque además, piense en la cantidad de horas que pasamos hoy en día sentados, ¿verdad? O sea, yo paso una cantidad de horas que es absolutamente irónica, ¿verdad? O sea, que así no era antes, o sea, yo antes daba mis clases y estaba de pie todo el rato y caminaba por toda la clase, aquí, así como me ven medio eléctrica, sí soy en clases parecidas, y entonces me movía por toda la clase y hablaba, y entonces eso requería movimiento y ahora eso se nos ha ido reduciendo cada vez más. Entonces estamos volviéndonos cada vez más sedentarios y el sedentarismo es gravísimo. El ser humano no nació para nada. El ser humano menos nació para estar confinado y guardado durante meses y meses y meses. Todo eso implica una afección grave a la salud mental, además de todo lo que les contaba del sedentarismo, obviamente, entre más sedentaria la gente y en muchas ocasiones la calidad de los alimentos que empezamos a consumir se reduce porque la gente ya le empieza a dar pereza, le empieza a dar pereza hacerse comida más o menos saludable o no la tiene tan accesible y entonces no hace actividad física y come cosas de peor calidad, con lo cual la gente está subiendo muchísimo de peso. Claro. Y son realidades, ¿verdad? Y así otras, como yo le conté, así se podría yo seguir de contarles de afecciones que son afecciones reales que las personas están teniendo muy graves, además de muchísimo aislamiento, porque, o sea, si nos vemos por estos medios virtuales y yo he podido ir a cosas que de otra forma no habría podido ir, a conferencias internacionales y otro montón de cosas que de otra forma no habría podido ir porque habría tenido que pegar un viaje para ir a esa conferencia y mentira, no lo hubiera hecho porque tengo aquí responsabilidades y de repente he podido ir a cosas maravillosas y eso ha sido muy positivo. Pero bien que mal, esto ya no es suficiente para la mayoría de nosotros. Ya necesitamos el contacto humano con un ser que yo vea que respira, digamos, ahí a la par mía, ¿no? Sí, o sea, es que hay un montón de puntos que podamos abordar, ¿no? Porque es decir, nos estás hablando de que ha disparado mucho la ansiedad. Me gustó mucho que pudieras definir como define la OMS el término de salud y que vos antes nos compartías que esos tres puntos no se pueden separar, ¿verdad? ¿Sabes? Usted no puede separar la cabeza y el cuerpo y de todo. Entonces, que por eso mucha gente se pregunta lo de la psicología. Eso antes de abordar el tema, porque son puntos que me gustaría que la gente que nos escuche pudiera tener claros, ¿verdad? O sea, que no puede separar el cuerpo, no puede separar lo social y no puede separar lo físico tampoco. Y creo, yo antes de comenzar el programa estaba haciendo cabeza y yo decía, bueno, al comienzo nada más veía 2 puntos que estaban afectando. Yo decía, no, un momento, nos está afectando los 3 en este momento. O sea, lo físico, lo social y lo psicológico nos está afectando. Yeah. O sea, esto ha disparado los 3 puntos en la salud. Entonces, creo que nos ha estado afectando bastante. Entonces, llegando a todo lo que nos has compartido, a nosotros como Voces del Alma nos gustaría saber cuál es el riesgo real que representa esta enfermedad, ¿no?, para las personas. Es que ese es el problema, que no lo sabemos tan bien. Ajá. O sea, cada día estamos viendo más y más problemas que pueden ir asociados a padecer esta enfermedad. Yo, antes de contarles eso, voy a empezar por otro lado, y es que no solo es las afecciones que pueden ser directamente de padecerlo, sino de piensa en un momento lo que significa estar viviendo en esos lugares que ahorita son un foco de enfermedad, como lo hablaba con Nelson, donde él vive. Él está rodeado absolutamente, ¿verdad? O sea, todos los cantones que están alrededor, donde él vive, y todos los que están alrededor son focos muy importantes de infección. Entonces, no solo es el tema de lo peligroso del virus, sino lo que el virus ha venido a reflejar de las condiciones de desigualdad tan graves que tenemos en toda la región latinoamericana y que las ha venido a hacer muchísimo más grandes, ¿verdad? O sea, nuestro enemigo, y esto es, obviamente no es solo mi opinión, sino que es la de varias personas ya que saben mucho más que yo y que tienen mucho más recorrido. ¿Cuál ha sido el impacto de esta enfermedad? El impacto ha sido sobre todo
en temas de desigualdad, porque no es igual cuando vos, por ejemplo, tenés un empleo y aunque sea que te reduzcan la jornada o lo que sea, seguís teniendo algún ingreso, que cuando tu vida cotidiana depende de que vos salgas a trabajar todos los días. La gente que vive, como decimos aquí, a coyol partido, coyol comido. O sea, que viven al día, con lo que hacen en un día. No se pueden dar el lujo de simplemente cerrar el chinamo y quedarse en la casa. No pueden hacer eso. Entonces, nos ha reflejado la intensa desigualdad que hay y cómo esta condición, este virus, el SARS-CoV-2, ha venido a disparar las desigualdades y a que nos vuelvan a la cara y a decir, tenemos una enfermedad para mí más grande de desigualdad. Porque ¿cuáles son los países a los que les ha ido mejor? Los países que son más igualitarios. Por ejemplo, en Latinoamérica hay uno que es Uruguay, y como es un país que es mucho más igualitario, donde la gente está parecida, y además tienen una cosa muy, muy importante, que es un seguro de desempleo. Eso en Europa existe. Las personas cuando se quedan sin trabajo, del salario que han recibido, una parte se ha ido a un seguro de desempleo, y entonces cada país decide cuánto, pero en España, que fue donde yo estudié y hice el doctorado, es 2 años. Pues puedes estar hasta 2 años sin trabajo recibiendo un importe que ronda los 800,000 colones al mes. Wow. Mientras Bueno, 800,000 encontrás colones trabajo. acá no es lo mismo que en España, ¿verdad? También. Vieras que las diferencias no son tan... ¿En Eso, serio? o sea, este es un país muy caro, muy, muy, muy caro. Sí. O sea, y yo creo que nos Se lo diga damos de Pablito, ¿verdad? manazos, nos damos de manazos con cualquiera. O sea, de verdad es un país muy caro. La Entonces, Suiza vieras que centroamericana. pero en todo, ¿verdad? Hasta lo que nos cuesta los chocolates. El tema, Y no el son tema es tan que ricos. y no son tan buenos. La verdad que al César lo que es del César, no son tan buenos. La realidad es que nosotros, bueno, lo intentamos y que el bono proteger y que todo lo que se intentó, pero no es igual que tener un seguro de desempleo. Y entonces no tenías que hacer ningún trámite adicional, sino que si te quedabas sin trabajo porque tu empresa cerró, por lo que sea, pues ya tenías ahí tu seguro de desempleo y el Estado te lo daba sin ningún problema. Pues así es muy fácil confinarse, ¿verdad? Y, y más o menos hay cierta dignidad en todas las viviendas que la gente tiene, ¿verdad? Entonces, más o menos es más fácil. Yo creo que la enfermedad más grande que tenemos que ver está relacionada con esa desigualdad, porque cuánta gente, como con Nelson lo he hablado mucho, cuánta gente realmente sabía lo que era una cuartería y lo que era vivir en esas condiciones, hasta que esta pandemia sucedió y entonces nos damos cuenta que son miles de personas viviendo en una cuartería y que en una cuartería es muy difícil no enfermar de un virus, donde no tenés ventilación, donde tenés un baño como para 100 personas, donde no hay posibilidad de un distanciamiento porque tenés espacios muy reducidos con mucho hacinamiento. ¿Cómo haces para confinarte? Entonces, el remedio ha sido confinar a toda toda la cuartería. Y humildemente de esto es dejar que toda la cuartería se enferme para que haga inmunidad. Eso sí, para que haga inmunidad. Entonces nadie sale y entonces eso, mientras se van enfermando todos, siempre hay alguien enfermo en la cuartería por meses y la gente de la cuartería sin poder salir, ¿no? Entonces, realmente es un tema muy interesante. ¿Y cuáles son los efectos que esta enfermedad, ya cuando la padeces, puede tener? Vieran que son muy diversos. A mí lo que me preocupa es que muchas veces han dicho lo que tenemos que hacer es proteger a la población de riesgo y que todos los demás se enfermen. Pero es que no podemos saber quién era población de riesgo. O sea, se muere. O sea, yo he conocido casos de personas, qué sé yo, que tenían una edad muy avanzada y tenían diabetes y tenían hipertensión y les dio un dolor de garganta y ya. No les pasó nada más. Como ayer o hoy, que se murió una muchacha de 19 años. Exacto, O sea, ¿quién puede ser una persona de riesgo? Es difícil de saber, porque muchas veces, primero, para empezar, la gente tiene afecciones que no sabe que tiene.
Por ejemplo, tiene hipertensión y no lo sabe, o tiene diabetes y no lo sabe, y entonces no está bajo tratamiento. Entonces, es un tema súper complejo. La realidad y los datos no están hechos para complacer a las personas. Los datos son los que son y a usted le pueden gustar más o menos, pero son los que son. La realidad es que Costa Rica hoy en día es el tercer país en el mundo que con más rápido crecimiento de la infección por SARS-CoV-2. El tercero. O sea, nos estamos enfermando rapidísimo. Esos son datos como puños, ¿verdad? O sea, somos el tercer país con más casos por millón de habitantes. Si la media mundial son alrededor de 3,000 casos por millón de habitantes, Costa Rica está en más de 7,000 casos por millón de habitantes. Esa es la realidad. Y a usted le pueden gustar más o menos los datos, pero esa es la realidad. La gente se está enfermando muy rápido a una tasa muy elevada y que lo que pasa es que tenemos una letalidad muy baja. O sea, no se muere mucha gente, pero si el sistema de salud llega a colapsar, se va a morir mucha más gente. Y uno puede ver las muertes como números. El defecto de ser psicóloga es que yo veo a esas muertes como personas que ya no están y cada una de ellas es profundamente dolorosa, ¿verdad? Entonces llegar y decir, no, estamos bien porque nuestra letalidad es baja. Bueno, pero es que estamos hablando de personas que ya no están y no se trata de decir, ¿qué importa? O peor todavía decir cuál pandemia, solo porque no tenemos una tasa de letalidad muy alta. Entonces quiere decir que para usted las personas que han fallecido son un número, no son un ser humano. Entonces por eso lo que pasa es que la gente se lo empieza a tomar en serio hasta que les toca en su familia. Claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a mucha gente le da una reacción muy leve y hay otra gente que se muere. Entonces, ¿cómo podemos tomar una decisión? ¿Y cuáles son los efectos a largo plazo? Hoy en día sabemos que hay personas que pueden quedar con problemas respiratorios graves. Lo que no sabemos todavía es cuánto tiempo, porque la pandemia lleva 8 meses. Y entonces, pero hay gente que todavía 8 meses después no se han recuperado del todo, no han recuperado el olfato, su capacidad pulmonar no se ha recuperado. No sabemos si se va a recuperar porque no ha pasado suficiente tiempo. Pero por ahora les puedo decir que en 8 meses hay personas que quedaron con afecciones al corazón, que no sabemos todavía si se van a recuperar, a su función pulmonar, y un efecto que la gente, que normalmente ustedes saben en los medios no se menciona, pero como a mí y tengo amigas que se dedican a la función cognitiva y a la memoria y a estudiar cuál es la memoria y tal, y entonces ellas cada vez reportan más que las personas que han pasado por el virus quedan con problemas de atención muy graves. O sea, como si perdieran la capacidad de poner atención y entonces están teniendo una conversación con vos y se quedan como oídos y como que se pierden y como pierden el hilo de la conversación o problemas de memoria muy significativos y no recuerdan muchas cosas. O psicológicamente comprenderán que la experiencia de estar en una unidad de cuidados intensivos, estar intubada, no es una experiencia agradable, ¿verdad? Y entonces estamos viendo personas que desarrollan estrés postraumático muy significativo. Realmente su vida estuvo en riesgo y estuvieron en situaciones muy complicadas. Entonces, los efectos de esta enfermedad, montones, sí, que todavía no los podemos ni calcular. Doc, Dios quiera que cada vez sean menos esos efectos y que sean muy pocas personas realmente que les queden como esos efectos ya a largo plazo. Sí, exactamente. Una pregunta un poquito random, Doc, porque usted ahorita hizo un comentario de que nos hemos hecho como más sedentarios, ¿verdad? La mayoría en este tiempo de cuarentena. Hay algunos que más bien se han hecho hasta ciclistas y todo, que cargas, yo los felicito. Sí. Ojalá que sigan así cuando ya acabe la cuarentena, ¿verdad? Pero, yo escuché en otro podcast que me parece súper bueno, es de unos psicólogos españoles, y se llama, ¿cómo eran? Entiende tu mente. Entiende tu mente, buenísimos. Y ellos hablaban en uno de los episodios sobre el efecto cabaña. No sé si usted antes lo ha escuchado, que es como eso de que ahorita
ya nos acostumbramos tanto a estar en casa que nos da pereza salir, nos da pereza ir al súper, lo postergamos, aprovechamos que si alguien va a salir, mejor salga esa persona y no tener que ir yo, o lo que sea. Y que tanto podemos evitar eso, o sea, está mal sentirlo o tenemos que mejor evitarlo, y también que cómo podemos atacar o contrarrestar un poco eso. Ejemplo, no sé, igual levantarnos y bañarnos temprano, ponernos ropa de salir aunque estemos en la casa, como para atacar un poquito la parte, no sé si perdimos a la doc, pero Ay. creo que ustedes a mí no. Ahí ya te Ya, recuperamos. ahora sí, mejor. Pues yo sí las escucho. Es que Sí, Doc, sí, creo que yo fue creo mi conexión. que eso lo podemos debatir, ¿verdad? Porque Sí, yo no sé. y yo, sí. Yo no sé, pero es que ya, eso tal vez podrá pasar en España, porque yo, la voz me conoce y sabe las conversaciones que he tenido con las personas que uno se rodea, y por lo que yo he podido vivir aquí en Costa Rica, para mí es como el efecto contrario. O sea, aquí están esperando más bien salir. Sí. O sea, yo le decía, abren las playas y las playas están saturadas de personas. O sea, entonces yo decía, esas son mis conversaciones, no sé si me equivocaré por medir por lo que yo estoy viviendo y no por estadísticamente a nivel nacional, ¿verdad? Pero es lo que veía, y yo creo que podríamos debatir ese sentido. Y yo creo, compartiendo un poco de lo que decías antes de entrar en la pregunta de Stephanie, qué importante que tocaras ese punto de que no son cifras, ¿verdad? Son seres humanos los que estamos perdiendo. Y yo conversaba con vos y a mí realmente me cala mucho porque a mí personas me han llegado a decir, Jay, que se abre y que se tenga que morir quien se tenga que morir. Y vos decías, yo comprendo eso porque estamos muy frustrados, ¿verdad? Yo decía, sí, pero wow, o sea, qué duro poder escuchar, o sea, escuchar, no es que solo lo estoy pensando, sino escuchar de las personas, por más cansadas que estemos, de que son personas, ¿verdad? Son una historia de vida, son familias que se ven afectadas por el fallecimiento de esa persona, ¿verdad? Entonces, creo que entre la medida que podamos recobrar el sentido de lucha, de que no son números, son personas que están falleciendo, creo que podríamos mejorar tal vez en algo las cifras, ¿verdad? Eso es lo que a mí me gustaría, o ese es el mensaje que a mí me gustaría que hubiera sido desde el principio, o sea, recuperar la humanidad. Tal vez es que el error es que nos acostumbramos a ver una cifra, ¿verdad? O sea, desde diferentes espacios gubernamentales inclusive, todos al principio lo que estábamos era viendo a ver cuántos casos eran, ¿verdad? O sea, eran una cuestión de números y nos acostumbramos a los números. Y los números tienen una enorme frialdad porque son los números, detrás de esos números hay personas que ya no están más y que de no haber sido porque enfermaron de este virus, no se habrían muerto, ¿verdad? O sea, esa es la realidad. O sea, son personas que una hipertensión, una diabetes, no es algo que normalmente te mata en un periodo tan corto de tiempo, sino que eso es algo que probablemente te habría dado chance de tratar y de sobrevivir. Y es gente que de no ser por este virus y de no haber adquirido este virus, no se habría muerto. Por lo menos no todavía, todos nos vamos a morir, ¿verdad? O sea, un día es obvio, nadie va a ser eterno, pero por algo que se pudo haber prevenido es complicado y es muy doloroso, ¿verdad? Porque yo creo que lo que necesitamos ahora son los estudios de quiénes están enfermando y por qué. Y recordar que no solo quienes están falleciendo son personas, quienes están enfermando también lo son. Y son familias que están sufriendo el embate de esta enfermedad, no solo porque la padezcan, sino porque la atención de la pandemia ha implicado un golpe muy fuerte. Y entonces voy a hacer referencia a lo que decía Stephanie ahora del síndrome de la cabaña. Vean, en eso yo creo que hay muchísima gente, muchísima, que más que pereza de salir, está desarrollando miedo a salir. Y eso es complicado. Es complicado porque entonces no quieren salir ni a hacer ejercicio, por ejemplo, que es tan importante, por lo del sedentarismo que hablábamos ahora. O sea, e incluso les impiden salir, qué sé yo, a sus hijos pequeños, que los niños necesitan, si uno necesita hacer ejercicio, imagínense un chiquito. Y la gente está cada día más encerrada, vean. Esto es totalmente personal, pero se los cuento. Hoy mi esposo y yo salimos a hacer mandados.
que eso es algo que no hacíamos hace meses. Salimos a hacer mandados porque había que comprar cosas como grandes, en plan un colchón para mi suegra y cosas como grandes que había que ir a ver el colchón. Y entonces había que salir y vieran que llegamos, algo que antes era tan cotidiano, ¿saben? Después de 1 hora y media de andar buscando colchones y pagando cosas, llegamos a la casa agotados, pero agotados. Y él cayó así en el suelo y me decía, no sé qué me pasa, con un nivel de fatiga como si hubiéramos corrido la maratón. Porque estas cosas cotidianas, el hábito de hacerlas y entonces nos parecen agotadoras. Además de que salimos la mascarilla, el gel, no sé qué, viendo a ver quién se le acerca a uno para correrse 2 metros. O sea, una no sale relajada y tranquila, o sea, salís así a ver quién se te acerca, quién, ¿verdad? O sea, con un nivel de estrés muy alto. Y eso es, de verdad, se los digo, problemático. Eso es una parte de la población. Y eso que yo salgo a caminar casi todos los días, prácticamente todos los días, camino por lo menos 4 kilómetros. Y sí, bueno, menos los domingos, que sí, ya me da mucha hueva, pero en general lo intento. Y fíjense que a pesar de eso, ir a hacer algo como eso, como ir al súper, como ir a un banco a hacer un pago, yo qué sé, ese tipo de cosas, me dejan agotada, porque ando muy estresada, por decirlo de alguna forma, en la calle, y muy alerta de qué toqué. A ver, me toqué la cara, ¿verdad? O sea, con un estado de alerta muy alto, y entonces yo comprendo que andar así es muy cansado. Y yo entiendo que entonces la gente prefiera decir, ya no hago nada, prefiero enfermarme, ¿verdad? Porque de verdad es agotador, pero todos los estudios indican que países como Japón, por ejemplo, que tienen unos indicadores que, claro, ustedes los ven y dicen, ¡ah! Se infartan, pero porque son montones de personas que se han enfermado, pero ellos han logrado contener la enfermedad a punta de 3 cosas: el uso de mascarillas, el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Pero ¿cuál era la cuestión? Que esas 3 cosas ya las hacían de antes. Ya culturalmente tienen una cultura del distanciamiento y de tener, lo único es que en esta pandemia entonces se les desaconsejó, vean lo irónico. Yo no voy a hablar de las medidas que aquí se tomaron porque yo no soy parte del gobierno, yo no sé si son buenas o malas. Yo creo que ya hemos llegado a un punto donde tenemos que aceptar que algo no funcionó. Pero allá, por ejemplo, en Japón lo que hacen es que le dicen a la gente que no use el transporte público en la medida de lo posible, sino que si se tiene que movilizar, o sea, trataron a todo el mundo pasarlo a teletrabajo, pero que si te tenías que movilizar, lo hicieras en tu transporte privado. Porque la realidad es que los transportes públicos son focos de infección posibles, lo son. Y aunque no queramos admitirlo, pues el tener nuestro mayor enemigo es el hacinamiento, de nuevo, una conducta. O sea, normalmente el ser humano busca pegarse a otros seres humanos. Es curiosísimo por qué, pero así somos, o sea, así nos hemos ido desarrollando como especie, porque para el ser humano, para sobrevivir, el grupo es fundamental, porque el ser humano no es ni fuerte, ni rápido, ni tiene un veneno, ni un caparazón, ni es muy grande, o sea, somos en realidad criaturas bastante frágiles. ¿Y qué es lo que tenemos para sobrevivir? Al grupo. Nosotros dependemos del grupo humano para poder sobrevivir, y por eso las relaciones humanas son para nosotros tan importantes, y ese es otro de los escollos en esta situación de pandemia, ¿no? Pero como les decía, pues en Japón ya hay toda una cultura de mantener la distancia física y la gente normalmente no se toca ni se agarra a besos como aquí, ¿verdad? O sea, es que aquí cualquier saludo era como si tuvieras 25 años de no verte y se habían visto ayer, ¿verdad? Y entonces el abrazo y el beso y la cosa de eso corre como fuego forestal, evidentemente. Entonces, si se logran, a mí me hace una falta tremenda, pero creo que a los japoneses no les falta de nada. y de repente para nosotros es básico, pero entonces es complicado para el manejo. Es hasta descortés, Doc. Uno siente como hasta descortés toparte a un amigo en el súper y no poder saludarlo como usualmente. Es como, ay, qué extraño, ¿verdad? Sentir como ese freno. ¿Verdad? O sea, hoy que andaba, ya les digo, haciendo compras, vamos caminando y veo a una colega, amiga, que tengo un montonazo de tiempo de no ver, colega de la universidad, y ella pasó por allá y estábamos las dos, nuestra mascarilla, ¿verdad?
y me hacía así desde el otro lado del pasillo, pero, o sea, que había un zanjo entre ella y yo, ¿verdad? Y ella me hacía así, y yo le hacía así con tristeza, y nos tirábamos besos por encima de la mascarilla, pero todo esto ha tenido un distanciamiento muy importante que culturalmente nos afecta mucho. Recuerden, o sea, el factor social, nuestro bienestar, o sea, nuestra salud depende de factores sociales, y para nosotros ese contacto físico humano, pues resulta que es muy importante. Y entonces uno entiende por qué la gente no sigue las reglas, ¿verdad? Porque qué difícil decirle a una persona, no celebres el Día de la Madre, o mandarle un saludito por videollamada, ¿verdad? Es mi mamacita, o sea, ¿cómo no la voy a ver? Y tampoco hemos buscado alternativas, sino que a las personas básicamente lo que se les ha dicho es que todo lo que puede hacer es confinarse, todo lo que usted puede hacer es encerrarse en casa y no haga nada más. Y entonces, pues la gente no percibe que tenga control sobre esta situación, y yo no estoy tan segura de que eso sea cierto, como les acabo de decir, mascarilla, lavado de manos y distanciamiento. Las tres cosas, conductas. O sea, las tres cosas dependen del factor humano y de las conductas que las personas emiten. Entonces, más bien, tenemos todo el control del mundo. Tenemos muchísimo control sobre esta situación. O sea, es que cuántas veces lo hemos escuchado en el tele, en la radio, distanciamiento, lávese las manos, no se toque la cara. Y los números siguen creciendo. Creo que pasa mucho por lo que dijiste al comienzo, ¿verdad? Que la gente seguro ve que mi salud está a cargo de otras personas, ¿verdad? Como que tal vez el ministerio es el que me tiene que venir a curar a mí. He escuchado tantas veces como, por ejemplo, casos de que son casos confirmados y que no les han enviado la orden de restricción, entonces ya y se sienten así como, oye, que aquí no ha pasado nada, ¿verdad? Y no, claro. En lugar de ser consciente de decir, esta es mi salud, tengo que cuidarme porque tengo que cuidar también a mi alrededor. Entre más me cuide yo, cuido más a mi alrededor. Entonces creo que ha afectado mucho esta pandemia, que estamos viendo mi salud en manos de terceros, cuando deberíamos de verlo en primera persona, ¿verdad? Para cuidarnos más. No sé si Pablito tenía una pregunta y quedó muy calladillo, Pablillo. Ya le da miedo que la profe le pregunte. Parece que aquí llevo los puntos. Póngale cero, profe. No, bueno, súper interesante lo que hemos escuchado. Aquí, bueno, antes mencionaba una frase que decía: el virus depende del comportamiento de las personas. Aquí tiene que ser mucho una cuestión de educación, pero para educar a una persona lleva demasiado tiempo, ¿verdad? No es educar de un día para otro, sí lleva demasiado tiempo. Entonces, bien se hacía la mención ahorita de los japoneses, por ejemplo, ¿verdad? Que decían, ellos ya tienen un comportamiento, una forma de vivir, una cultura que nos lleva muchos años luz, ¿verdad? De todo eso. O sea, y realmente creo que ahorita es una cuestión ya no que dependa todo de las decisiones que tome el Ministerio de Salud, sino las decisiones que cada persona tenga que tomar para el cuidado personal. De hecho, sí, Pablo, es que ¿sabe qué es lo que pasa? Lamentablemente, ninguno de nosotros tenemos ningún control sobre las decisiones que el gobierno toma. O sea, hay una parte del tema de la salud que depende de las decisiones que toma un gobierno. Por ejemplo, la solidez del sistema de salud público, ¿verdad? Que hasta ahora el nuestro pues aguanta y parece ser más o menos sólido, ¿no? Pero por una parte sí tiene que ver con eso, con las decisiones que toma el gobierno y las decisiones que ha tomado para enfrentar esta pandemia. Pero como le decía, en este tema nadie es experto y todos los gobiernos han tratado de hacer lo mejor que han considerado. Y que si eso fue exitoso o no fue exitoso es algo que solo podremos juzgar, no sé, después de la vacuna y que nos vacunen a todos. Eso es algo que ahorita es muy difícil juzgar si un gobierno hizo bien o hizo mal. Yo humildemente creo que cada gobierno ha hecho lo mejor que ha podido con las cartas que tenía, y pasa es que algunos tenían cartas más bonitas y otros tenían cartas más feas, y algunos pues es mucho más difícil cuando, como hablábamos, el cómo esta pandemia se ha diseminado tiene que ver con problemas estructurales muy graves de desigualdad, porque de verdad empecemos a pensar quiénes se están enfermando. No se están enfermando las personas a las
que tienen la posibilidad de tener un carro, ¿verdad? O sea, para quienes sí tenían un carro y se movilizaban en carreta, pues es que esa población de ya cierto nivel socioeconómico no es la población que se está enfermando. La población que se está enfermando es la que tiene que viajar en bus y que tiene que salir a ganarse el sustento todos los días. Esa es la población que se está enfermando. Pero atacar eso es una empresa titánica. O sea, el tener que atajar las profundas desigualdades que existen en nuestro país, porque esas son las que han sido la gasolina para que esta enfermedad corra como le decía, como un fuego forestal. Pero eso ha sido así en todos los países, incluso los suecos, que son el mal ejemplo muchísimas veces de atención de la pandemia. Ellos dejaron al virus correr. O sea, y que la gente se enfermara y confiar en que el sistema de salud iba a poder atajar el problema. El resultado es que tienen 5,000 muertos y una situación muy complicada. Entonces, pero eso sí nos sirve para ver qué pasa si usted no toma ninguna medida y deja el virus seguir. Bueno, el resultado es que en los barrios pobres de Suecia, que no son, le prometo que la pobreza en Suecia no es igual que la pobreza aquí. En los barrios pobres de Suecia, el 30% de la gente se había enfermado de COVID, mientras que en los barrios ricos, solo un 4%. O sea, la cuestión es que este virus se ceba más y afecta más a las personas que menos ingresos tienen. Eso es así. O Y sea, es desde los países más ricos a los más pobres. Disculpa que te interrumpa, y Costa Rica anda como una cifra parecida, podrá ser. No se sabe, no hay una estadística. No, pero acaban de aprobar, el ministerio acaba de aprobar para que se haga a nivel privado y público las pruebas para ver si uno tiene los anticuerpos. O sea, eso implica que uno ya tuvo el virus. Acaban de aprobarlo, mira, tal vez la semana pasada. Entonces yo esperaría que pronto estén los estudios, que ya son estudios epidemiológicos muy grandes, aleatorios y otra serie de cosas para ver cuánto porcentaje de la población ya enfermó. Lo que sabíamos cuando se hicieron las pruebas aleatorias en Alajuelita, en Desamparados, que estuvieron haciéndose pruebas aleatorias, es que aproximadamente un 3% de las pruebas salían positivas. Pero entonces, si estamos hablando de que un 3% de la población de Costa Rica, 4% de la población de Costa Rica se ha enfermado del virus, estamos hablando de 200,000 personas. Hablamos eso que se vio en Alajuelita, todo el país. Lo que le contaba era eso. Sí es cierto que en Costa Rica hay una situación grave, y es que aproximadamente o sea, el problema es que de todas las pruebas que se hacen cada día, más o menos creo que el 60% resultan positivas. Wow. Eso es una tasa altísima de positividad, se llama. Sí, porque lo normal en otros países era lo que teníamos antes, que fuera un 5% de las pruebas las que resultaran positivas. O sea, aquí nos faltan todavía muchas pruebas más. Chicos, lamentablemente el tiempo nos está ganando, chicos. Sé que ahí nos ha quedado algunos puntillos por afuera. No sé si hay algunos mensajitos ahí por Facebook, y si gustas hacer alguna pregunta a la Doc para así ir haciéndolo rapidito para ir terminando, ¿verdad? Claro, Nel, ya ahí nos está tocando la campanita, el referee. Doc, rápidamente tal vez si nos puedes dar como algunos tips, porque a nivel psicológico lo que nos hablas de que la gente está dejando de hacer ejercicio por miedo, de que no quiere ir al súper por miedo, de que no quiere salir a caminar al perrito por miedo. ¿Es sano del todo confinarnos y dejar que como que ese sentimiento esté por ahí un tiempo, ¿no? ¿O hay que enfrentarlo y tratar de hacer las cosas que se nos permiten dentro del globo seguro, hacerlas? Por eso yo les decía al principio, ¿verdad? Hay toda una serie de cosas que son las que le competen al gobierno, de las que una no tiene ningún control. Pero usted sí tiene control sobre lo que usted hace, Steph, y cuánto realmente yo hago por mantener todo lo que pueda mi salud. Yo digo siempre, si el ministro me oye me mata, pero yo a la gente normalmente le digo, si puede salir, salga. No le estoy diciendo que se vaya a ver con 25 amigos a una fiesta de COVID, no. Le estoy diciendo que salga a caminar. No, lo siento. No, eso no. Todo se andará, todo regresará. Pero por ahora,
No, yo extraño mucho el poder ir al estadio. Vieran, eso casi nadie lo sabe, ahí se los cuento. Pero son Dígame que cosas les que uno apunto, extraña, ¿no? pero Eso, sí, muy bien, sorry, muy bien. sorry, Nelson. Sí, el tema es que más que todo, porque igual probablemente ustedes lo vivían en la iglesia. El ser humano lo que busca es ese sentido de comunidad y las iglesias eso lo dan enormemente, un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia y las personas necesitamos sentirnos como que pertenecemos y eso cuánto se ha perdido. O sea, una amiga me decía de su mamá que se está afectando mucho a nivel cognitivo porque la señora ha perdido todos sus vínculos, su grupo de oración, que para ella era muy importante, no pudieron regresar a hacer su grupo de oración en casa, y para la señora no es igual hacerlo por Zoom, ¿verdad? O sea, la cuestión es que hemos perdido mucho ese sentido de comunidad y tenemos que hacer un esfuerzo por recuperarlo de forma segura. O sea, ya sabemos que si usted mantiene una distancia de 2 metros, si anda con su mascarilla y se ve en un espacio abierto, el riesgo es bajo. El riesgo de padecer la enfermedad es bajo. Si usted se ve en una distancia prudencial, en un lugar abierto, el riesgo de enfermar es bastante bajo. Entonces, yo creo que tenemos que empezar a asumir un cierto riesgo, o sea, quedarte en tu casa y no salir ni a la esquina ni a respirar, hace que usted no se enferme. Sí, de fijo, de COVID o de SARS-CoV-2 no se va a enfermar, pero se va a enfermar de otras cosas. Exacto, tu mente se va a resentir y emocionalmente vas a pagar el precio porque el ser humano no nació para estar encerrado. El ser humano nació para moverse y cuando nosotros nos enfermamos de cosas. Al ser humano el confinamiento funciona, pero no por tanto tiempo. Por tanto tiempo, lamentablemente, lo lamento, pero es insostenible porque entonces la gente se va a enfermar de otras cosas y probablemente no vamos a tener el dinero para atenderlo, porque los servicios de salud mental de los hospitales ya estaban colapsados. Ya estaban absolutamente colapsados antes de la pandemia. Y lo que esta pandemia nos va a dejar es una situación todavía más complicada en cuanto a los servicios de salud. Entonces, yo creo que las personas necesitan poder ensayar las conductas de salud, ensayar el ponerse la mascarilla y no andársela tocando, ¿verdad? Todo el rato y acostumbrarse a tenerla puesta. Cuesta, sí, claro que cuesta. Y cuesta también encontrar la mascarilla que es para vos, ¿verdad? Yo voy como por la tercera, pero la tercera en mi caso sí fue la vencida, que es esta que tengo aquí. Veanla hilando siempre. Que o sea, y encontrar la mascarilla con la que vos te sentís cómodo, pero para poder sentirte cómodo con la mascarilla la tenés que usar y tenés que hacer el esfuerzo por ir, por salir y por practicar el usar la mascarilla, practicar estarte lavando las manos con cierta frecuencia. Vean, de verdad, cuando una empieza a lavarse las manos, ¿qué te digo? Cada hora, más o menos, vieran que ya después de un tiempo, como a los 45 minutos, uno empieza a sentir las manos como sucias. Y ya el propio cuerpo te avisa y te dice, lávate las manos, ya empezás a sentirlas raras, pero para eso tenés que practicar. Una adquiere maestría y por eso decía lo de los japoneses. ¿Por qué les salió tan bien? Porque ya lo tenían practicadísimo. Por cultura y porque han tenido que vivir enfermedades como el SARS, el primo anterior del que vivimos ahora, enfermedades respiratorias muy graves y estaban muy acostumbrados a andar con la mascarilla. Pero entonces no se les dificultó el concepto de ponerse una mascarilla, fue bastante sencillo. Pero para eso tenemos que practicar y tenemos que practicar poder vernos de forma segura. O sea, nuestros adultos mayores no pueden estar abandonados y distantes. Pero si yo quiero ver a mi mamá, yo tengo que asegurarme de que yo tengo un riesgo muy bajo de estar enferma, ¿verdad? Entonces, no me expongo, por ejemplo, no me expongo a aglomerarme en ningún sitio. O sea, yo ya veo un sitio que más o menos tiene fila afuera, por ejemplo, hoy el banco, veo que ya hay fila afuera y digo, no voy a ir. O sea, ya sospecho que adentro hay muchísima gente y simplemente no voy a ir porque no me voy a exponer. Sé que al cine es
no es un buen momento para ir, porque no son lugares seguros. O sea, es usar un poquito, pero ir a un parque nacional con mi pequeña familia, el riesgo es bajísimo de enfermarme en esas condiciones, ¿verdad? Entonces, no lo necesita. Totalmente, pero una lo necesita, una necesita salir, ir a ver verde. Yo me fui a las Cataratas de La Paz aquí con mi el fin de semana pasado y lo que Nelson decía ahora es súper cierto, estaba así. Y entonces vieran lo que nos costó encontrar un lugar para ir a comer, porque entonces yo digo, yo aglomerarme en ningún sitio, ¿verdad? Y solo voy a ir al restaurante que me ofrezca una terraza más o menos al aire libre donde podamos comer afuera, que esté muy ventilado. O sea, es darme cuenta en cuáles lugares puedo estar y cuáles no. Entonces ya, yo sé que ya me estoy extendiendo mucho, pero por ejemplo, una de las cosas donde la gente más se está enfermando ahora es en los lugares de trabajo, en los comedores de los lugares de trabajo, porque son espacios cerrados donde la gente de ahí puede usar la mascarilla. O sea, tiene que quitar para poder comer. Pero entonces y están, pero es que aunque estén distanciados, si el lugar no tiene ventilación, el virus anda por el aire. Esto ya lo sabemos, antes no lo sabíamos, ahora lo sabemos. El virus anda en aerosoles. Entonces, queda suspendido si no hay una corriente de aire que lo mueva para el virus se queda suspendido y tarde o temprano lo aspirás porque tenés que quitarte la mascarilla para comer. Y entonces en un país como este, donde usted puede hacer el propio de ir a comer afuera, o sea, de llevarse su tacita del almuerzo y ir a comer afuera, pero entonces no solo eso, sino que se sientan en el comedor, se tienen que quitar la mascarilla y se sientan a comer con un compañero porque somos seres sociales y entonces, ¿qué vamos a comer? Y se sientan juntos, pero en un espacio cerrado, y ahí es donde más se está enfermando la gente ahora, en los comedores de los lugares de trabajo. Y entonces de ahí hay que comer afuera y hay que comer solo. Claro. ¿Diste los mensajes así rápidamente? Que ya nos está dando el tiempo. No, Okay. Todavía no. Perdona. Dale, Steph. Bueno, entonces saludamos a Eve Mora Jiménez. Hola, buenas noches, chicos, saludos. Daniela Muñoz dice, hola Ana, saludos, ahí directamente para la doc. También Anita López dice, hola, los mejores, los quiero mucho. También Jeffrey Castillo que nos dice, hola a todos, saludos. Roxana Cordero, hola, saludos. Eve Mora Jiménez, muy buena la charla de hoy, saludos a la doctora, bendiciones. Jorge Rojas nos pone varios emojis haciendo ejercicio, así espero verlo, Jorgito, bien fit. Haga mucho ejercicio. Y al aire libre, hay que tratar de hacer el ejercicio, todo lo que se pueda. Muy carga, Jorgito solo antojar con los paseos que se dan los fines de semana. De hecho, Jorge nos pone, hoy es una buena noche para comenzar a darle gracias a Dios por un nuevo día de vida, por su familia, por su salud, por los alimentos, el abrigo, pero sobre todo porque conoces a un Dios grande y misericordioso. Y ahí nos dejó un mensaje un poquito más amplio para que lo puedan leer todos los que están por ahí. Muchísimas gracias a todos por conectarse y saludarnos. Bueno, me pidieron que diera un saludo especial a la familia Robleto Segura, que es mamá Maricruz y sus comadrejitas ahí que están siempre lunes a lunes con nosotros. Ellos nos ven, ponen en pantalla grande y todo, es súper lindos. Muchas gracias de verdad a cada persona que toma su tiempo para escucharnos, para vernos. Por favor, compartan la página. En la semana pasada estábamos, ¿cuánto nos faltaban? Como 110 sí, correcto, para llegar a los 1000. Sí, correcto. Ahora andamos cerca, creo que nos falta como 80, por ahí andamos. Como 80 likes para Facebook. Y por favor, queremos crecer también en Instagram. Es muy importante que la gente sepa que no es solo dar un like, sino que entre más personas nos sigan en redes, en todas las redes en las que estamos, mejor contenido podemos compartir o unas formas más amplias de poder compartir el contenido acá en cada red. Entonces eso es más que todo el objetivo. Y si les parece lindo este mensaje, compártanlo con las personas que usted guste, compañeros de trabajo, amigos, familia. Publíquelo ahí en sus estados de WhatsApp y que esto se haga viral. Así que muchísimas gracias, Doc, por su tiempo, por su conocimiento. De verdad, muchas gracias, porque aprendimos muchísimo y para mí es súper gratificante en la semana siguiente cuando escucho la grabación en Spotify. Me gusta porque hay detallitos que uno tal vez en el momento se le van y ya en ese momento ahí concentrado, viendo y escuchando todo,
Me encanta porque refuerzo muchas cosas. Entonces, de verdad que muchas gracias por acompañarnos, Doc, y esperamos que no sea la segunda. ¿Esta es la segunda o la tercera? Con Voces del Alma la primera. Canal es la primera. Sí. Muy bien. Así Nelson había tenido la exclusiva, entonces, esa argollita. Ya. Excelente. El plástico. Excelente. No sé, gracias, de verdad. No sé si Pablito también agregar algo. Ya nos estamos pasando. Solamente agradecerle por toda esta buena información que nos trajo. Como bien decía, hay mucho que conversar de esto. Lo importante es como tomar, o sea, todo esto que se habló en este momento y poderlo poner en práctica, ¿verdad? No solamente quedarnos ahí solo en la escucha, sino llevarlo a la práctica. Gracias por todos los buenos consejos que nos ha dado, ¿verdad? Y pues esperamos que haya una segunda oportunidad para seguir conversando. Ojalá que sí. Doc, no sé si te gustaría agregar algo más. Eso, recordar que es mucho lo que nosotros podemos hacer con nuestras conductas de seguridad y tratar en la medida de lo posible de aceptar que ahorita tenemos que ser mucho más conscientes de las cosas que hacemos y estar como más despiertos. O sea, con la práctica se va haciendo más fácil, pero eso implica que cuando andemos en la calle tenemos que andar más despiertos, de no estar muy cerca de la gente, de mantener ese distanciamiento. El distanciamiento es clave, tratar de salir solo si hay que salir, pero en ese sentido como de meterte a un lugar tipo un supermercado o así, pero tratemos de empezar a aprovechar tiempo en espacios abiertos, en espacios seguros y poder aprovechar que de nuestra conducta depende que esta enfermedad siga o no su curso. Excelente, definitivamente, Doc. Yo igual me uno al agradecimiento de mis compañeros de podcast. De verdad que me gustaría dejar la puerta abierta si usted siente que le gustaría compartir algo, me toca la puerta y aquí le damos las voces. Es que realmente siento que es importante, porque por lo general, eso es lo que estoy pensando ahorita, por lo general la mayoría de personas nos quedamos con solo lo que vemos la conferencia de prensa y bueno, yo ya hace días le confieso que dejé de verla, pero hay personas que solo quedan con eso y ahora qué hacemos, ¿verdad? Entonces yo creo que es necesario que cada día más profesionales salgan y den la voz y que nos den por lo menos una guía de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? No, como le decíamos, ya hemos repetido hasta el cansancio de distanciamiento, lavarse la mano, no tocarse la cara, etcétera, etcétera, pero a la hora de aplicarlos creo que estamos entonces fallando en algo, ¿verdad? Entonces creo que entre más profesionales salgan y nos den una luz así de seguir, creo que la gente va a ir captando. Entonces creo que es importante en ese tiempo, y más ahora que vi una noticia ahí del presidente de la Caja que decía que este mes que se viene de septiembre es un mes muy retador para el país. Entonces no es para meter miedo, sino es para prepararnos, sino para ser conscientes de que nuestra salud está a nuestro cargo. O sea, mi salud es mi salud, ¿no? Nadie la va a venir a cuidar, ¿verdad? Yo tengo que cuidarme, y entre más nos cuidemos, más vamos a protegernos y mejor vamos a salir de esta situación que es agobiante. Yo sé que es agobiante. Yo la escucho hablar a la Doc y yo digo, wow, es que mi posición en vez es un poquito más conservadora que la Doc, pero conversando con ella uno puede entender muchos otros puntos que no lo he podido analizar, y uno dice, wow, sí, tiene razón en este punto, entonces uno afloja un toque, pero mi perspectiva por mi personalidad, creo yo, es un poquito más conservadora, ¿verdad? Pero eso es lo bonito de discutir esto, ¿verdad? Que salga... ¿Cómo esté? Rebelde, que te gusta llevar la contraria. Sí. No, pero es decir, me gusta ser consciente, o sea, y algunas veces ya voy en contra de la correa, de la marea, ya es mi naturaleza, no sé por qué, pero bueno, entonces de eso es lo bonito de conversar de estos temas, para poder ampliar nuestro conocimiento y poder cuidarnos. Por favor, de verdad, cuídese mucho. Entonces les mandamos un fuerte abrazo y les mandamos las mayores de bendiciones y los esperamos en un próximo episodio. Aquí es un podcast de Voces del Alma. Pablito se me dejaste sola hoy. Bueno, chao, nos vemos en un próximo episodio. Hasta luego. Gracias a todos. Todos en este mundo estamos en búsqueda de respuestas emocionales, físicas y espirituales. A veces nos encontramos como en un laberinto sin salida.
Este podcast nace con el deseo de invitar a personas profesionales y otros tal vez no con el conocimiento teórico, pero sí con la experiencia, que nos ayudará para ya no seguir dando pasos en falso y vivir de una manera más eficaz.